Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en el que estén escuchando esto, nos volvemos a encontrar. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental en la organización de las sociedades, que es la división del trabajo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos fueron asignando roles específicos dentro de sus comunidades para mejorar la eficiencia y garantizar la supervivencia. Pero no toda división del trabajo es justa o beneficiosa. ¿Qué pasa cuando se impone de manera forzada? ¿Cómo afecta la cohesión social y la movilidad individual? Bueno, en este podcast vamos a analizar estos aspectos, vamos a explorar la diferencia entre una división del trabajo espontánea y una impuesta. Y vamos a discutir las ideas de los principales teóricos que estudiaron el fenómeno. Bueno, para entender bien la división del trabajo, primero tenemos que situarnos en el contexto. La sociedad primitiva funcionaba con una solidaridad mecánica, donde todos sus miembros comparten creencias y valores comunes y realizan tareas similares. Pero con la evolución social y económica surge la especialización del trabajo, generando una interdependencia entre los individuos. Lo que Emily Durkheim denomina solidaridad orgánica. La clave acá es que esta especialización puede darse de dos maneras: de manera natural, permitiendo que las personas elijan su ocupación según sus talentos e intereses, o de manera forzada, cuando las estructuras de poder imponen un orden rígido que limita la libertad y las oportunidades de los individuos. Cuando el trabajo se distribuye de manera espontánea, los individuos eligen sus funciones según sus capacidades. Por ejemplo, un joven con talento para música que decide ser compositor en una sociedad que valora el mérito. En contraste, la división forzada ocurre cuando un sistema social restringe la movilidad. Por ejemplo, un sistema de castas donde las personas no pueden elegir su trabajo y tienen que seguir la ocupación de su familia. En sociedades tradicionales, la solidaridad mecánica mantenía el orden social porque todos compartían un mismo estilo de vida. En sociedades modernas, la especialización laboral da lugar a la solidaridad orgánica, basada en la interdependencia. Eh, Mientras que en una tribu cazadora recolectora todos los miembros desempeñan funciones similares, en una metrópoli moderna cada persona depende de la especialización del otro: el panadero, el médico, el ingeniero, etc. Cuando las personas son obligadas a ejercer roles laborales sin relación con sus capacidades, se genera un conflicto social. Eh, Como ya hemos visto en revoluciones laborales como la revolución industrial, que llevaron a fuertes desigualdades entre empresarios y obreros, lo que provocó huelgas y luchas sindicales. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, los niños eran obligados a trabajar en fábricas sin derecho a educación ni movilidad social. La desigualdad natural existe porque cada persona tiene talentos únicos. La desigualdad social ocurre cuando ciertos grupos son privilegiados por el sistema y otros no tienen oportunidades. Por ejemplo, un estudiante brillante en matemáticas sin acceso a educación superior por razones económicas. En contraste, mientras que la desigualdad natural es inevitable, la desigualdad social puede corregirse con políticas públicas y reformas. Eh, Hay una analogía biológica y organización social que explica bien el tema. En el cuerpo humano, cada órgano tiene una función específica y trabaja en armonía con los demás. En la sociedad, cada persona debería ocupar el rol para el que es más apta, pero cuando se impone un sistema que no respeta esto, se genera una disfunción. Ejemplo, un sistema burocrático rígido, donde los empleados son asignados a tareas para las que no tienen preparación, generando ineficiencia. A lo largo de la historia, los cambios económicos y tecnológicos fueron transformando la forma en que el trabajo se organiza. Por ejemplo, la revolución industrial cambió la economía artesanal por la manufactura en fábricas, desplazando a miles de trabajadores. Hoy la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo el mercado laboral y planteando nuevos desafíos. Em,
En contraste de las ideas, Emily Durkheim ve la división del trabajo como un proceso natural de evolución social, pero advierte que su imposición forzada puede causar anomia, que es la desconexión social. Karl Marx critica la división del trabajo en el capitalismo, argumentando que aliena a los trabajadores y los despoja de su humanidad. Max Weber analiza cómo la burocracia y la racionalización afectan la distribución del trabajo, a veces reduciendo la creatividad y la iniciativa individual. Bueno, para concluir, la división del trabajo es un fenómeno complejo que puede ser tanto una fuente de progreso como de conflicto. Cuando se da de manera natural, permite que los individuos prosperen en sus roles. Sin embargo, cuando se impone de manera arbitraria, genera desigualdad, descontento y crisis sociales. Comprender esto nos ayuda a diseñar sociedades más justas, donde la especialización de trabajo sea una oportunidad y no una imposición. La pregunta que nos queda por hacer es cómo podemos equilibrar la eficiencia económica con la equidad social en la organización del trabajo. Pero eso es algo que nos toca responder a cada uno. Bueno, hasta acá con esto por hoy y nos estamos encontrando en el próximo podcast.